Buenos días. La semana pasada terminamos con el libro de Romanos, así que esta semana comenzaremos en el libro de Filipenses. Realmente una introducción y la semana que viene entraremos realmente desde el Filipenses 1. Pero lo que vamos a hacer por las próximas semanas, vamos a comenzar los miércoles y los domingos. Tenemos esta idea. Estaba escuchando a uno de estos pastores en Calvary Chapel de New Jersey, Frank Toledo, y él hizo una devoción y habló de las epístolas de la prisión, y para Pablo eso era como estar en cuarentena, así que la única parte que no funcionaría para nosotros sería que al final fuéramos decapitados, así que espero que no pasemos por eso, a menos que el Señor haga algo que nosotros no esperamos. Para todas las intenciones y propósitos, él estaba confinado en una casa. Tenía un soldado romano con él 24/7. Él no estaba permitido irse, estaba en arresto del hogar. Pero mucha gente verían eso como mejor que estar encarcelado en una prisión. Pero las 4 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento se llaman las epístolas de la prisión. Así que comenzaremos el miércoles. Ya el pastor Mitch comenzó la semana pasada en el libro de Efesios, que es una de las epístolas de la prisión. Y entonces comenzaremos en los domingos con Filipenses. Y el tercero es el libro de Colosenses, que también entraremos. Y el cuarto es el de Filemón. Pasaremos los próximos meses, o lo que sea, entrando en esas epístolas de la prisión. Pensando en cómo podemos llevar eso a nuestra situación, a estar cuarentena y no permitido hacer nuestro hogar. Ciertamente ha habido diferentes respuestas hacia esto, algunas negativas, algunas positivas, algunas personas sometiéndose, otras personas estando enojados, otras iglesias que quieren llevar el gobierno a corte, pero no entraremos a eso hoy, solamente trataremos de mirar la actitud de Pablo en el medio de lo que estaba pasando. Y ciertamente no tenía una elección. Tú y yo tenemos una elección que sería obedecer y someternos al gobierno o no. Pablo no tenía esta elección. Él estaba cautivo, era prisionero, no tenía la libertad de hacer lo que él deseaba. Pero lo que es único hasta en el libro de Filipenses es que es conocido por muchos cristianos, comentaristas bíblicos por los últimos 1000 años, es como la epístola de gozo. Quiero que piensen eso un momento. Pablo está encarcelado, tenía libertad, pero Roma lo tiene y eso lo llevará a su muerte. Él sabía cuándo llegará ese momento. Y aún en medio de esas circunstancias que eran muy difíciles, mucho más difíciles las que estamos pasando nosotros, él iba a ser ejecutado y decapitado. Pero las personas han visto que esto es difícil, estar en cuarentena y aislado. Pero en medio de eso, una carta que hizo Pablo de gozo, en medio de estas circunstancias bien difíciles, Pablo tuvo gozo. Y en estos 4 capítulos hay muchas lecciones y verdades que el Señor nos da acerca de pasar por sufrimiento, adversidad, dificultad. Es estar mirando hacia lo que es el cielo. En el libro de Filipenses hay muchas instrucciones que nos da el Señor sobre nuestras actitudes. Es un libro tremendo. Así que tendremos unos estudios muy buenos aquí. Y estamos animados a ver esto. Quiero comenzar en hacerles algunas preguntas, algunas cosas que puedan pensar. Y que en las consecuencias que está Pablo, estando en su hogar aislado o confinado, con un soldado romano con él 24/7,
y él escribe este libro de gozo, esta carta de gozo. La primera pregunta es cómo él, en medio de esta situación, puede estar escribiendo una epístola de gozo para animar a los cristianos que estaban libres a salir, a hacer lo que ellos deseaban. ¿Cómo puede ser? Número 2. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de sufrimiento y dificultad? Vamos a entrar a la palabra de Dios para ver qué nos da Él aquí. No es algo que uno debe de tomar en sus propias manos, en su propia mente humana, de enviar buenas vibras y nada de esas cosas. Esto es algo espiritual que viene del Señor hacia nosotros, en Él darnos el poder y de poder hacer estas cosas que nos pide que hagamos. Si podemos tener gozo enfrentándonos a la muerte. Y hay mucha gente que ha caminado en este camino en los últimos 2000 años. En la historia de la iglesia hay muchas personas en el día de hoy que son cristianos perseguidos, no en Estados Unidos, pero aquí nos pueden decir, pues, eres un Jesus freak o un loco de Jesús. Pero hay lugares y países donde están siendo matados, ejecutados por ser cristianos. En el Islam, en países comunistas, en el norte de Corea, en China, en Hong Kong. Muchos lugares donde son perseguidos en muchas partes del mundo. Y tú y yo debemos tener conocimiento de esto y estar orando por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por la persecución de muerte por ser cristianos. Y en medio del sufrimiento, cómo debemos tener el amor y gozo. Y es decir, sí, sí, Señor. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? En medio de dificultades reales, tener gozo. Queremos felicitarles y desearles un buen fin de semana, que estamos celebrando Memorial Day el lunes, gracias a todos esos soldados que dieron su vida por la libertad de este país. Mi padre era veterano y vino de la Segunda Guerra Mundial y amaba a su patria, pero no dio su vida, pero por los muchos que lo han hecho, queremos recordarlos y orar por sus familias de aquellos que perdieron seres queridos y han pasado por esta dificultad. En medio de este sufrimiento y dolor podemos tener gozo, y en debilidad y aflicción podemos tener gozo cuando Dios nos dice que no. Vamos a mirar eso desde el punto de vista de la vida de Pablo. Había un momento donde Pablo le pidió a Dios algo y estaba en mucho dolor, le pidió que el Señor lo librara de eso y Dios le dijo 3 veces que no. Cuando Dios nos dice que no, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Podemos tener gozo en medio de recibir un no del Señor, que quiere decir que vamos a recibir más dolor, más sufrimiento. Vamos a mirar esas preguntas, pero me gustaría que las consideraras en tu vida, en tu oración diaria. Y otras preguntas es, ¿dónde está el poder que nos sostiene en medio de esto? A través de toda la adversidad y la oscuridad que pasamos, ¿dónde está el poder que nos sostiene en medio de todo esto? ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde lo obtenemos? ¿Está disponible para nosotros? ¿Y cómo funciona eso? Vamos a mirar la iglesia temprana. Los primeros 300 años antes del cristianismo fuera legal, gracias al edicto de Milán, pero antes de eso dicen que los primeros 300 años, más o menos, que hubieron de 4 a 8 millones cristianos que fueron ejecutados por el Imperio Romano. Así que en el medio de eso, ¿cómo podemos tener gozo? ¿Dónde está el poder que nos sostiene a través de eso? De la palabra de Dios lo vamos a buscar. Vemos el mártir, el primer mártir, Stephen. ¿Cómo podemos caminar esto en una forma práctica? Estar en dolor y sufrimiento en nuestra vida diaria. Y yo pienso que nosotros cristianos, cuando estamos sufriendo, uso esto porque es una de las palabras griegas que se usa en el libro de Hechos, en capítulo 28, en el naufragio,
y se refería a las personas en Malta que eran personas bárbaras. Eso no quiere decir que eran de cuevas ni nada de esas cosas, sino que hablaban otro idioma, y quiere decir que los bárbaros tenían un idioma que nosotros no entendíamos o que ellos no entendían. No es por ponerlos como menos personas. Pero cuando Pablo pasó por esto y el naufragio de su gente, que eran como 200 y pico de personas, dice que las personas de Malta estaban mirándolos. Y yo creo que cuando tú y yo pasamos sufrimiento como cristianos, las personas que no conocen al Señor nos están mirando y quieren ver cómo tú vas a lidiar con esa situación. Y si eres un cristiano, eres una buena persona. Algunas personas dirán que no eres una persona buena, pero cuando tú estás pasando por eso, ¿cómo tú vas a reaccionar? Y esas son preguntas que tenemos y vamos a mirar todas esas. ¿Es esto real? ¿Este caminar de gozo es real? Y claramente el libro de Filipenses, el apóstol Pablo que lo escribió, era real. Para él era real. Y la pregunta para ti y para mí es si esto es real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo que vamos a mirar también es, muéstrame todo esto de la palabra de Dios. Yo quiero ver todo esto de la palabra de Dios. No quiero verlo del comentario de las personas, ni de libros cristianos tratando de animarme, sino que quiero mirar la palabra de Dios, que es lo que tiene el poder, la fuerza y la habilidad que es para nosotros. Jesús dijo, la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que para mí ahí yo pondré mi confianza. Eso va a ser la prioridad de mi vida. Y el Señor nos da muchas promesas, cientos de promesas en la Biblia sobre su palabra. En Isaías 55, la palabra de Dios jamás tornará atrás vacía, pero siempre llevará su propósito. Queremos mirar la palabra de Dios y mirar qué es lo que el Señor que nos envía para sostenernos, para aguantarnos y levantarnos y motivarnos en medio del sufrimiento. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Esta mañana, mientras comenzamos esto, es una introducción a Filipenses. Como les dije, entraremos en el capítulo 1 la semana que viene. Vamos a Hechos, capítulo 16, a ver cómo la iglesia en Filipos comenzó. Aquí es donde la iglesia de Filipos comenzó. Luego de eso, Pablo escribirá esta carta en la prisión a estas personas, llevándoles motivación y gozo en medio de ese sufrimiento que le estaba pasando. Vamos a mirar Hechos capítulo 16 y el verso 16 es donde comenzaremos. Es muy interesante que vamos a ver una cuenta de sufrimiento en la vida de Pablo y Silas. Hablaremos de eso. Pero comenzaremos en el verso 16. Pero si podemos mirar un poco más atrás. Otra vez, Hechos 16, verso 16. Verso 10. Esto es un verso y comentaré sobre los 5 versos, pero quiero comenzar aquí. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Así que Pablo tuvo una visión en la noche, y lo sabemos porque en Joel capítulo 2 habla del Espíritu Santo, habla de visiones, y son regalos, dones que nos da el Espíritu Santo y cosas que Dios puede usar, y estaba usando en la Biblia de Pablo para redirigirlo. Él estaba dirigiéndose hacia algún lugar y Dios lo quiso redirigir hacia otro lugar, llevarlo hacia Macedonia, aunque no llegara allí, pero llegó a Filipos y otros lugares. Así que miraremos eso. Y ciertamente el Señor nos comunica y se puede comunicar con nosotros en esa forma. Yo he caminado con el Señor por muchos años y nunca me he dado una visión en mi sueño, ni cuando estoy dormido. Él lo puede hacer sin problema, pero creo que yo no he tenido algún tipo de sueño espiritual donde Dios se haya comunicado conmigo, dándome dirección o hablándome. Aunque Él sí lo puede hacer, yo creo sí que Él lo puede hacer, que los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12 son para el día de hoy. Yo he visto los dones funcionando y he visto el abuso de los dones. Lo que sucede
y no hablaré mucho de esto, es que cuando algunas personas abusan del don del Espíritu Santo y se van por encima de la Biblia en supuestas experiencias que no son con fundación de Dios. Número uno, no quiero que ver nada con eso. Y número dos, han salido, se han ido fuera de la palabra de Dios y ahora están yendo a algo extremo. Y he visto esto. Yo diría que demasiado. Así que ves ese extremo, persona perdiendo la cabeza y saliéndose de la palabra de Dios y haciendo las cosas que son de distracción, que traen atención a sí mismo, donde una persona jamás debe traer atención a sí mismo en el ministerio. No están siguiendo la enseñanza que da Pablo. Primera de Corintios 12, 13 y 14. 12 habla de los dones del Espíritu Santo, el 13 de la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y primera de Corintios capítulo 14 es cómo se ven en la iglesia. En el verso 14 Pablo dice, si hablas lenguas en la iglesia debe haber un intérprete. Si no hay un intérprete, no hables en lenguas. Y va más allá y dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, como un lenguaje de oración privadamente con Dios, pero cuando estoy en el público y estoy alrededor de personas que no son creyentes, quiero hablar en un idioma que ellos entiendan, para que ellos puedan decir sí y amén, y los creyentes puedan ser levantados, y los que no creen o no conocen a Dios puedan ser salvos. Pero si hay toda esta locura de manifestación de los dones de Dios que pasó en Corintios, hay personas que están saliendo corriendo de la iglesia, no están siendo llevados hacia Cristo. Eso no es bueno. Así que tenemos esa parte extrema. Ahora lo que está sucediendo es que como resultado de esto, hay personas que van completamente al opuesto y dicen que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Y dice, yo les pregunto, ¿de dónde ustedes sacan esto? Ellos toman un verso de Corintios y lo malinterpretan. Y dicen, lo que quiere decir eso, y no quiere decir eso, cuando lo miran en el contexto, no quiere decir eso para nada. Que cuando la Biblia está completa, ya no necesitamos el Espíritu Santo y los dones eran solamente para comenzar la iglesia y después dejaron de estar o de funcionar en nuestras vidas. Yo entiendo por qué ellos toman esa posición. Y en ambos lados hay muchas buenas personas que aman al Señor. No los estoy atacando ni poniéndolos por debajo de lo que ellos son. Es que se han movido a un área que están fuera de balance. Dios los ama, los está usando. Muchos de ellos Dios los está bendiciendo. Y no iría en contra de ellos ni me dividiría de ellos. Son mis hermanos y hermanas, no son falsos profetas. Cuando vas a la enseñanza de los falsos profetas, la palabra de Dios nos dice mucha instrucción sobre eso. Pero esas personas dicen, no, los dones no son para hoy. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo opuesto. Que en el capítulo 2, de hecho, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro da el primer mensaje, se refiere a Joel capítulo 2 y dice, lo que ustedes están viendo hoy, la manifestación del Espíritu Santo que está delante de ustedes, y las personas tienen preguntas y van a tener preguntas cuando los dones están moviéndose y operando. Dirán, no, estas personas estaban borrachas. Dicen, no, esto es lo que Joel dijo que iba a suceder. Y si vas a Joel capítulo 2 y lees Hechos capítulo 2, ambos dicen que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era para continuar hasta la segunda venida de Dios, cuando Jesús regresa a la tierra. No hay un lapso, no hay algo que se rompe entre medio de ese tiempo. El Espíritu Santo en ningún momento dice que no tendremos esos dones. Dice que seguirá completo hasta el día notable, cuando la luna se vuelva sangre y el sol se oscurecerá, cuando venga Jesús. Y cuando Él venga, entonces ya no necesitamos los dones del Espíritu Santo. Pero es durante este periodo que estamos ahora, que hay una distancia entre Jesús y nosotros. No estamos en el cielo con Él. El Espíritu Santo nos está llenando y usa los dones para que nosotros podamos ser usados en el mundo para ministrar a las personas. Es donde la real operación que yo creo es llegar al perdido, que no conocen a Jesús. Nunca es para nuestro propio entretenimiento. Los dones no son para nosotros de alguna forma darnos algún tipo de reconocimiento. Y hay personas que hacen eso en ambos lugares, en ambos áreas de lo que estamos hablando, pero
y aman al Señor, pero el balance es en el medio. Y les recomiendo, cuando Pastor Chuck escribió el libro, dice, vamos a ver lo que nos enseña 1 Corintios 12, 13 y 14 nos dice. Esto es un libro de bolsillo que nos dice en esos 3 capítulos. Y el título de ese libro es Carisma o Carismania, y es el abuso. Carismania es el abuso de los dones. Pero si ustedes desean saber lo que yo considero y creo de la palabra de Dios, pueden leer y estudiar 1 Corintios 12, 13, 14 o buscar el libro de Pastor Chuck. Pero Pablo tuvo esta visión y era de ir a Macedonia. Pastor Chuck una vez compartió hace muchos años atrás. Creo que era un hombre de la iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa. Era de California. Pero era un presidente de banco. Era una persona afluente. Y había trabajado por muchos años. Y sintió que quería retirarse y pasar el resto de sus días en México. Construyendo la iglesia y llegando al perdido. Y mientras él estaba orando sobre esto, él vio en una visión o durmiendo, vio a una persona mayor con un arado, como usan los Amish, y estaba arando el campo, y el Señor llamó hacia el Señor que tenía el sueño, decía, ven a México y ayúdame, hay una gran cosecha aquí. Y eso fue su sueño. Así que él salió y fue a hacer eso. Y entonces compartió con el Pastor Chuck sobre eso y oraron sobre eso. Y entonces fue a México y empezó a hacer el trabajo del Señor. Se olvidó de la visión y siguió. Y creo que por varios años estuvo sirviendo al Señor allí. Y una noche bien tarde le dieron un llamado de un hospital. Le dijeron, hay un misionero aquí que se está muriendo. Un señor mayor y está cerca del final. Y no tiene a nadie. Nos gustaría saber si te gustaría venir y orar con él y pasar tiempo con él. Y el hermano dijo, sí, yo voy. Cuando fue allí a orar con ese hermano, creo que estaba comatoso el señor. Así que él fue, empezó a orar con él y leer la palabra y pasar tiempo con él. Y cuando caminó y entró al cuarto, ese anciano fue exactamente el anciano que Dios usó en el sueño de él de que fuera a México. Así que eso lo sorprendió muchísimo. Y cuando él se enteró de quién esta persona, era un misionero reformado holandés que Dios lo había usado por muchos años allí en México. Así que no quiero llevar un punto muy largo de esto, pero yo creo que Dios puede hacer esto. Y lo que pasa es que no lo he usado, no lo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en diferentes formas. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque vemos como Dios no trabaja en nuestras vidas y a veces usamos eso para decir, no, Dios tiene que hacer lo mismo contigo como conmigo. Vamos a Hechos 16, versículo 16. La iglesia comenzó y estamos viendo el Señor trabajando, usando a Pablo. Vemos que como Olivia había entrado y aceptado al Señor y siendo bautizada, y la iglesia estaba comenzando y ella presionó su relación hacia Pablo y Silas. Vamos a orar esa parte en el verso 15. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Nos insistió hasta que aceptamos. Así que esta señora con fuerza insistió y fue bautizada y le dijo, tiene que quedarse en mi casa. Y estoy seguro que ellos necesitaban de quedarse, necesitaban provisiones y Dios les suplió. Vamos al verso 16. Cierto día cuando íbamos al lugar de oración, y eso es interesante, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, así que ellos eran personas espirituales, buscando orar y comunión con el Señor, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio.
era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Así que ella estaba poseída por un demonio. Ella podía adivinar el futuro por algún poder y con alguna hecho. Y los amos de ellos hacían mucho dinero con ella. Y eso veremos que los hombres, estos amos que eran dueños de ella, no le importaba poco de cómo ella estaba. Solamente le importaba el dinero que ella le traía y no la vida humana. Y eso se ve mucho en el mundo de nosotros. Estamos en un mundo de oscuridad y para muchas personas el dinero es todo y le importa poco la vida humana. Y ahí es donde estaban estos amos. Otra cosa que vemos aquí es que el diablo tiene poder. El diablo yo creo que no tiene poder sobre el cristiano. La palabra de Dios dice, más grande es el que está contigo que aquel que está en el mundo. Si tú tienes al Señor contigo, estás caminando con el Señor, el enemigo no tiene poder sobre ti para nada. Y no puede hacer nada para sacarte de Cristo, para alejarte de Dios. Nosotros mismos no abrimos la puerta y permitimos que Él entre y ahí es donde empieza el problema. Le damos poder al diablo por estar caminando en nuestra carne y en nuestro ser pecaminoso, permitiendo que oscuridad entre en nuestras vidas. Y eso es un no muy grande. Si hacemos eso y abrimos la puerta, Él entrará. Y nunca entrará en el grado que haré un poquito de esto porque me gusta esto y me siento bien. No, Él entrará con fuerza porque hemos abierto la puerta y nos llevará. Y el otro lado de esto es que Satanás sí tiene poder para influenciar a las personas y está influenciando a esta persona. El resultado es que los amos hacían mucho dinero. Verso 17. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Así que lo que es interesante es, ella está poseída por el diablo y lo que está diciendo es real, es verdadero sobre ellos y sobre el Señor. Ahora, si eso era ella sabiendo eso, o ella peleando contra la oscuridad, o ella pasando por este gran conflicto, lo que sea, las cosas que estaba diciendo eran ciertas. Porque Pablo y Silas estaban ahí. Y ellos estaban viniendo a traer el plan de salvación. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Así que las personas que son más grandes en el reino son personas con mente de servicio hacia la gente. La gente le gusta que ser exaltados, ser tratados mejores, ser reconocidos o tener más que las personas comunes. Y todo eso para mí está muy mal. Y hay mucho de eso en la iglesia hoy. Pastores que son multimillonarios, viviendo en casas multimillonarias, con aviones, muy lejos de lo que es el Señor y de la palabra de Dios. Versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Así que Pablo estaba exasperado, porque aunque él sabía que lo que ella estaba diciendo era cierto y estaba proclamando eso, era una joven que estaba siendo tormentada por la oscuridad y el demonio la tenía. Y él no podía vivir con eso. Él no podía estar ocupado haciendo otras cosas e ignorarla y seguir caminando. Y tenía el poder de hacer lo que él hizo. Y vemos ese poder en el libro de Hechos y hay muchos principios sobre eso, pero no entraremos en todo eso. Pero hay mucho sobre el libro de Hechos, en la iglesia en el libro de Hechos, los creyentes en el libro de Hechos y el resultado del poder de consagración y vida de obediencia al Señor. Versículo 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que los amos lo que estaban era preocupados de que habían perdido quien le hacía dinero. Y estos dos hicieron esto y ahora nos quedamos sin dinero. A ellos les importaba poco que ella fue liberada, que fue sana. Nada de eso. Lo que le importaba era el dinero. Así que agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad:
Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Estas son mentiras. Ellos no estaban trayendo problemas a la ciudad. Ellos estaban trayendo bendición a esta muchacha, dándole bendición a Olivia. Ellos no estaban trayendo problemas a nadie que no fuera el diablo. Y aún, versículo 21, más mentira. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Otra mentira. Lo que ellos están diciendo es que ellos tienen su propia ley y su propia forma de hacer las cosas y no están obedeciendo las leyes romanas. Y eso no era cierto. La Biblia nos dice que tú y yo se supone que seamos las personas más leales a la ley en cualquier nación o gobierno en que estemos. Donde único nosotros cruzamos la línea y decimos, no, yo debo de obedecer a Dios por encima de los hombres, es cuando alguien te dice, no puedes predicar la palabra, no puedes orar, no puedes estar en el llamado espiritual que hay en tu vida, como hicieron con Daniel. No puedes orar más. Y Daniel dijo, yo oro como quiera. Y ciertamente se lo llevó a donde los leones. Ellos no eran rebeldes, ellos no estaban yendo en contra de César ni del gobierno, Pablo y Silas. Era otra historia completamente. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Así que ya hubo una multitud que estaba en contra de ellos. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Así que ellos fueran encerrados, encadenados, sus manos y sus piernas, después de ser golpeados y latigados. Y tengo una pregunta para ustedes. No tengo la respuesta realmente, pero tengo mi sentir sobre él. Pero la pregunta es, al final de la historia veremos que desde la cárcel, el día después que el Espíritu Santo se mueve de una forma fenomenal, que el magistrado envía palabra diciendo, suéltenlo. Y Pablo y Silas dijo, nosotros no nos iremos hasta que venga el magistrado, porque yo soy un ciudadano romano y me golpearon injustamente. Ahora el magistrado escucha esto y estas personas pierden la cabeza, porque ellos sabían que estaban en graves problemas si Pablo lo hubiera reportado, porque en ese momento no era permitido tocar, golpear o arrestar a algún ciudadano romano sin un juicio. Y ellos hicieron todo esto porque pensaron que eran judíos, que no eran romanos y podían hacer lo que ellos quisieran con ellos. Pero aquí está la pregunta. Pablo pudo haber dicho eso aquí mismo, en este momento, frente a la multitud y los funcionarios, decir, yo soy un ciudadano romano, y eso hubiera detenido ese momento. No hubiera prisión, no hubiera golpiza, no hubiera cepo, no hubiera nada, no hubiera pasado nada si Pablo hubiera dicho algo. Pero Pablo no lo dijo, no dijo nada. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no lo dijo en ese momento? En la Biblia no se dice que él tuvo la voz de Dios que le dijo, que tuvo una visión. Solamente dice que él no dijo nada. Aguantó la golpiza y pasó por todo lo que pasó. Y mi pregunta es, ¿por qué le haría eso? ¿Por qué él no se librara de ese dolor? Vivimos una cultura hoy que sentimos que somos... que nos merecemos no pasar por dolor, que no nos enfermemos, que queremos estar cómodos. Es sobre nuestra comodidad, sobre nuestra suavidad, Pero aquí Pablo no le importa su comodidad ni su pasarla bien. Le dejaré esa pregunta a ustedes. Que es una pregunta que ciertamente espero que ustedes busquen y estudien. Aquí están ellos encadenados, golpeados en la parte más oscura, más adentro del calabozo más interno de la cárcel. Y aquí nos dice en el verso 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Así que en el medio de todo esto, que tenían gozo, oraron
que tocaron al Señor, quiere decir. Ahora, lo que vemos, podemos ver esto y decir, estos gente son como Superman. Ustedes me golpean, me tiras a la cárcel, me encadenas, no tengo, no tengo forma de salir, estoy en un lugar extranjero, no tengo abogado, no tengo nada de eso. Pero tengo al Señor. Y entonces tú ves esto en esta situación y oraron y cantaron alabanza a Dios. Oraron ¿por qué? Porque necesitaban tocar al Señor. Estaban en dolor, estaban pasando por sufrimiento. Yo creo que en este momento estaban como en un lugar donde tienen que decir para la derecha o para la izquierda. Y dicen, mira, nosotros hicimos esto, liberamos a esta persona de la oscuridad, de Satanás, bautizamos a esta persona Olivia y tú permites que nosotros nos golpeen y nos lleven a la prisión. Y pues, podían haber estado bien confundidos. Salmo 73, David en ese salmo está bien confundido. En todo ese salmo, hasta que llega al lugar, le dice, entonces luego entré al santuario del Señor. Ahora empezó el momento de comunión y entonces él dice, y ahora entendí. Todo cambió. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender que vamos a pasar por momentos difíciles, que no sabemos si no dice que no lo pasaremos, ni que será más o menos intenso, pero si tratamos de lidiar con esto en nuestra propia fuerza, estamos perdidos. Pablo y Silas no pasaron esto en su propia fuerza. No podemos decir Pablo y Silas son estos gigantes espirituales. Hay muchas personas que hablan de estos términos y sobre ellos mismos, sobre los libros que escribieron, somos gigantes, predicadores y toda esta bobosería. Nada de eso es cierto. Si tú crees que eres un cristiano gigante, entonces estás inflado por orgullo y estás a miles de millas del Señor. Estas personas no estaban pensando en ellos mismos como gigantes. Ellos sabían, estamos en dolor y estamos pasando por sufrimiento y tenemos que orar y pedirle al Señor. Me encanta Hebreos capítulo 2 versículo, perdón, Hebreos 12 capítulo 12 versículo 2. Mirando hacia Jesús, que es el autor, él lo comienza y el que origina y el que termina y protege nuestra fe, y él lo terminará. Y veremos eso la semana que viene, Filipenses, la promesa de eso. Lo que él nos dice, nosotros tenemos que mirar a Jesús, buscar de Jesús. Y eso tiene que suceder en nuestras vidas como creyentes todo el tiempo. Nuestra vida devocional, nuestra mirada al Señor tenemos que hacerlo todo el tiempo. Pero cuando estamos en esa circunstancia donde estamos presionados, donde somos empujados, donde nos están tirando al piso, lo que sea, tenemos que saber, yo tengo que permanecer en Dios más que nunca. Y tengo que permanecer en Él todos los días, todo el tiempo. Así que en ese versículo termina, y esto es poderoso para mí, dice, y los demás prisioneros escuchaban. Lo que estaba sucediendo ahí es no solamente que Pablo y Silas estaban hablando con el Señor y tocando al Señor, lo cual estaban haciendo, no era que Dios le estaba dando cosas en medio del dolor y el sufrimiento, no solamente que ellos podían alabar y darle gracias a Dios, lo cual estaban haciendo, pero había otro propósito, y era que los prisioneros estaban escuchando. Esto es en mi año número 35 en la misión de la cárcel. Y hay veces que caminaba por los pasillos y alguien me agarraba y empezaba a insultarme, a decirme 20 cosas. Y no diré la historia específica, pero esto pasaría. Y entonces yo me detuviera y entraba a una conversación y le iba donde mí y trataba de ponerme por el piso. Y ustedes ministros, ustedes pastores. Y la gente en la iglesia también hace eso. Dice, ustedes pastores, yo soy una persona que estoy hablando. ¿A quién tú le estás hablando? Pero parece que ellos llevan ya esto de su pasado. Y lo van trayendo con ellos. Estas personas que están molestas. Lo cual yo me fijé es que, porque había personas orando por mí, lo cual estaban haciendo, y yo estaba orando con Dios todo el tiempo. Yo pudiera estar en paz, puedo tener calma, puedo ser amador, puedo ser cariñoso y gentil a esta persona cuando vengo a la iglesia. Gracias a Dios. Pero no solamente él lo está escuchando, sino que los demás están escuchando
lo que está sucediendo en mi conversación con él y dicen, wow, esta persona, este pastor es real. Este pastor no está mintiendo, no está solamente predicando, sino que él está lleno del Espíritu y está tranquilo enfrentándose a la situación de insulto y de ataque de una persona. Yo quiero ir a la iglesia. Acuérdense de esto, las personas que estén alrededor de ustedes, siendo creyentes, la gente los va a estar mirando, especialmente cuando están sufriendo. Y seguimos aquí. De repente hubo un gran terremoto. Y esto es el Señor enviando esto. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Tú y yo a lo mejor no sabemos lo que es pasar por esto. Yo me acuerdo que estaba en California, estaba en la casa de un hermano y nos dejaba quedarnos en la casa porque él no estaba viviendo, estaba vacante, estaba en la montaña bien bonito. Y mi hija estaba conmigo y de momento hubo un terremoto y la casa empezó a sacudirse y ella no lo tomó a bien. Después de 20 minutos de esto sacudiendo, ella me dijo, papá, a lo mejor tiene como 30 años. Y ella me dijo, papá, ojalá yo fuera un pájaro que pudiera salir volando de aquí. Y él le dice, mira, mi amor, lo estás perdiendo la cabeza. Dice, pero esto es algo leve. Esto dice que el terremoto lo sacudió a sus cimientos. Así que Dios estaba haciendo esto a este extremo porque tenía otro propósito. Dice, al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Así que el terremoto se lleva a cabo, todo lo que sucede, y inmediatamente todas las personas, incluyendo Pablo y Silas, que estaban en cadenas, que estaban en cepos, se les quitan y se abren todas las puertas. Y todos ellos se pueden ir corriendo, se pueden escapar. En cualquier situación normal, nadie ni lo pensaría en lo que viene después. Ellos se hubieran ido, se van, claramente. Pero vamos a leer el versículo 27. El carcelero se despertó, el que estaba encargado de la cárcel, se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. ¿Por qué ustedes piensan que él hubiera hecho eso? No porque era suicida, sino que él vio que no había nadie allí. Y en la ley romana quiere decir que toda la sentencia de todos estos prisioneros caerían sobre él como carcelero. Y el imperio romano lo mataría, lo ejecutaría. Y en vez de pasar por algún dolor y una muerte torturosa, él dijo, yo mejor me quito la vida. Así que eso es lo que está sucediendo aquí. Versículo 29. El carcelero pidió una luz. 28. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates. Estamos todos aquí. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo estas personas, todos ellos, permanecieron y no se movieron? Porque lo que sucede en un terremoto, ellos estaban todos a lo mejor asustados y no estaban saliendo, no se atrevieron y había miedo en sus corazones y nadie se estaba moviendo. El 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Todo esto es interesante. Esta persona es el carcelero, el alguacil, lo que usted le quiera llamar. Él es el encargado. Él está mandando allí, él tiene todo el poder sobre todas estas personas y sobre todos los judíos y está acostumbrado a ejercitar esta autoridad que él tiene. Pero por lo que está sucediendo, solamente unos minutos, el Señor hace el trabajo por unos cuantos momentos. Y ahora esta persona es reducida, humillada y va temblando hacia Pablo y Silas. Interesantemente, él atribuía eso a ellos. ¿Por qué él haría eso? ¿Por qué lo atribuyó a Pablo y Silas? Él estaba durmiendo y esto lo despertó. Pero de alguna forma, a lo mejor porque Pablo le gritó, pero él no sabe de todo lo que estaba sucediendo y ciertamente no sabía dónde estaban ellos espiritualmente. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y otra vez, esto es un momento donde la luz brilla en la vida de una persona. ¿Por qué?
porque Dios sabe, este es el momento de tocar a este hombre. Y lo que vemos aquí es lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 2, lo que vemos en Hechos capítulo 3, y esto es lo que está sucediendo. Me gustaría retarlo un poco con esto. En este escenario, en el libro de Hechos, lo que está sucediendo es que los pecadores se les está haciendo la invitación, se les está haciendo el llamado al altar. Los prisioneros están pidiendo qué debo de hacer para ser salvo. Y cuando pasas por toda la historia de la iglesia, por más de 2000 años, y ves los avivamientos reales, esto siempre sucede. Las personas caen sobre convicción y corren a la iglesia. Nadie tiene que invitarlos. Ellos corren hacia la iglesia porque quieren al Señor, porque están buscando salvación y saben que necesitan ayuda. Versículo 31. Ellos le contestaron, pues le vamos a dar una tarjeta, una Biblia, tienes que venir a la iglesia todos los miércoles, todas las semanas, tienes que hacer unos trabajos en la iglesia. La Biblia tuya no dice eso. Es otra traducción. No, el versículo 31, bien simple. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús. En otras palabras, tienes que poner tu fe en el Señor, en la fe que Él, lo que Él hizo por ti, y toda esta relación que Él tiene contigo es base a fe solamente. No es basado en trabajo, es en fe. Ahora, la fe real, la fe viva, Santiago nos dice que resultará en trabajo, en obra, pero eso no te llevará al cielo. Tú tienes que poner tu confianza en el Señor y tu fe en el Señor. Dice, cree en el Señor y serás salvo junto con todos los de tu casa. Así que ahora la promesa no solamente va al carcelero, sino que toda su familia. Interesante como comenzó antes de que ellos fueran encarcelados, como Olivia y toda su familia fueron salvos. Dios quiere a la familia, ama a la familia, a los esposos, las esposas, a los niños. Verso 32. Y le presentaron la palabra del Señor. Ellos no hablaron su filosofía ni sus palabras. Ellos presentaron la palabra del Señor. Tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero mira, entiendan esto. Este es el carcelero y este es el alguacil haciendo todo esto. Tengo que decirle, yo estuve en Florida más o menos al principio de diciembre. Había un capitán allí y yo había estado por 4 días. Este era mi cuarto día entrando y entro y soy capellán, trabajo para el departamento de alguacil de Nueva York y he estado en esta cárcel 15 veces y tengo un bulto pues transparente, porque ellos quieren bultos transparentes. Nunca lo necesito en Nassau County, pero lo necesito allí, porque ellos no me permitían entrar otro tipo de bulto. Pero él me detiene, me dice, espérate, eso es un bulto. Me dice, sí, pero es claro, yo lo he estado usando por los últimos 3 días, este es mi cuarto día, y él le dice, no puedes traer esto, bultos ni nada son permitidos, son contra las reglas. Yo le dije, bueno señor, ¿usted quiere que lo lleve al carro otra vez? Me dice que sí. Así que tengo que llevar todo al carro, las notas, todas las cosas que le va a dar, que le queda dar a los hombres allí, las Biblias, los panfletos. Tengo que dejar todo esto en un lugar. Tengo que llevar todas estas cosas en mis manos. Regresar. El carro está bien lejos. Está a 90 grados allí en Florida. Pero yo quería tener una buena actitud. Pero este capitán, no cristiano, claramente, estaba en un lugar de autoridad y tenía esta posición de poder. Y yo digo, esta persona no debe estar en este trabajo, porque él me está haciendo a mí esto, un capellán que trabaja para el departamento de NASA de Aguarcía, que 15 veces que yo he estado viniendo para acá. Él está haciendo esto para mostrar que tiene autoridad. Me imagino cómo estaría tratando a los que están encarcelados. Imagino que no es bueno. Así que la policía y todo el que está en seguridad necesitan oración. Necesitan nuestra oración, pero claramente personas que están en este tipo de trabajo, que están siendo consumidos por poder y usan eso de una forma abusiva y no es buena, no deben estar en esa posición, claramente. Perdona la interrupción aquí. Pero esta persona dice, aún esa noche el carcelero los atendió y les salvó
les atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Así que Pablo lo vemos de ser un prisionero a ser el invitado de su casa. El versículo 34 dice: el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Ahí vemos este momento de gozo de cómo el Dios está trabajando. Y esto son cosas fenomenales. El resto del capítulo habla sobre los magistrados y todo eso. Yo más o menos lo mencioné al principio, pero quiero terminar aquí. Estamos casi fuera de tiempo. Vamos a Oseas capítulo 10. Quiero cerrar con 2 versículos. Oseas capítulo 10, 12 y 13. Lo que tienen que entender es cuando miremos el libro de Filipenses, Pablo está hablando a ellos aquí. La iglesia comienza y vemos cómo comienza. Comienza con una familia que es siendo salva. Su familia es salva, la familia de este carcelero es salva, y el fundamento lo puso Dios, y el trabajo de Dios está comenzando aquí y siendo usado de una forma poderosa. Así que el versículo 12 de Oseas. La razón por la cual quiero mirar estos 2 versos es por esto. Como había mencionado brevemente, lo que estaba sucediendo en el libro de Hechos era un avivamiento real y movimiento de Dios, del Espíritu Santo. Así que hoy día nuestra nación, nuestro país, donde estamos ahora aquí en Long Island, New York, pero toda nuestra nación necesitamos un avivamiento espiritual. Avivamiento siempre es para creyentes, no para el que no es creyente, para el creyente. Pero cuando el creyente es avivado, lo que sucederá es, como vemos en el libro de Hechos, y los prisioneros están escuchando, y la salvación está fluyendo como ríos por el avivamiento, despertar espiritual, movimiento espiritual. Quiero que entiendan esto. O sea, capítulo 12, versos 12 y 13. Vamos a meditar en esto, por favor. Yo pido a ustedes que mediten en esto y oren y le digan ¿qué tú quieres que yo entienda a Dios para yo caminar en esta verdad? No quiero tener esta información por cosas académicas, ni conocer la Biblia y saberla completa. Quiero estar lleno del Espíritu Santo para ser una persona y el amor de Dios fluya en mi vida y a través de mi vida para amar a las personas de Dios. No quiero hacerles daño, no quiero dividir ni las cosas oscuras que suceden en la iglesia, sino que también voy a amar al perdido y ver cuán mal están ellos. No voy a tratar de escudarme de ellos, ni separarme de ellos, porque ese es el corazón de Dios. Eso es lo que tú hiciste, Jesús, y lo que estás haciendo hoy. 2 y 13 nos da el peso de eso. Vamos aquí. Déjame decirles esto. Estos 2 versos están operando sobre la ley de sembrar y cosechar. Esto está en toda la Biblia. Hay muchas personas que no creen en Dios y dicen cosas como que lo que te pasa me pasa, o el karma. Gente que no conoce a Dios observan en la vida lo que tú haces es lo que viene hacia ti. Y la Biblia nos enseña, y esto es la buena noticia, es que lo mal que hacemos antes de conocer a Jesús, por la sangre de Cristo, que tiene el poder de romper eso y alejarlo tan lejos como es el este del oeste, mientras nos confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Así que el boomerang nos regresa, no volverá y me hará daño. Y un gran ejemplo sería Pablo, el apóstol Pablo, quien era Saúl, el asesino de los cristianos. Cosas oscuras. Si todo eso hubiera regresado hacia Pablo, no hubiera tenido el poder de hacer el ministerio. Pero Dios no solamente lo perdonó, sino que guardó y alejó todos sus pecados de él. Así que vamos a mirar. Oseas capítulo 10, versículo 12. Yo dije, planten buenas semillas de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es vivir de una forma buena. ¿Cómo vamos a vivir de una forma buena frente a Dios? No es haciendo resoluciones diciendo mi nueva meta es voy a ser paciente, voy a ser amoroso o cariñoso. Eso nunca sucederá en nosotros mismos. La única forma que tú y yo seremos justos es siendo santos, que significa que estar conectado a Dios, Él trabajando una vida, un carácter de Dios y santa en nosotros, y entonces nuestro comportamiento será justo.
Ninguno de nosotros somos perfectos, pero claramente la relación con Dios y la forma de vivir con, con amor y de esta forma es completamente opuesta a las personas que están viviendo en la oscuridad. Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Cuando vivimos así, cuando vivimos de una forma justa, ¿qué sucederá? Que Dios tendrá misericordia conmigo y conoceré esa misericordia y yo seré una persona misericordiosa. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros como cristianos seamos personas misericordiosas. Durante muchos años, pastoreando sobre 30 años, he visto muchos cristianos que no son misericordiosos. Y la realidad es que no conocen al Señor. Pero cuando tú y yo somos recipientes de misericordia, es sorprendente cuán misericordiosos podemos ser. Y he observado a cristianos que son personas gentiles y misericordiosas y amorosas. Y es porque Cristo está trabajando en ellos. Lo que está diciendo aquí es: aren la dura tierra de sus corazones. Llegaremos aquí. Pero ellos estaban dañándolo. Estos eran personas judías, personas de Dios, y estaban dañándolo todo. Y Dios los está corrigiendo. ¿Por qué? ¿Porque está molesto con ellos? No. ¿Porque está dando de enderezarlos? No. Porque Él quiere que ellos sean bendecidos y no destruidos. Y Él sabe que si continúan en oscuridad serán destruidos. Así que Él está haciendo esto para rescatarlos. Ahora en la dura tierra de sus corazones. Hay que ir donde el Señor y decir: Señor, ¿qué hay que está duro en mi corazón? Sea lo que tiene que ser roto, que no es de ti, que no es del Espíritu Santo que tú quieres que trabaje en mi vida. Porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Aquí está. O quiere decir hasta cuándo y qué sucederá. Si tú y yo estamos haciendo lo que debemos de hacer hasta este momento, dice que el Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes, y habrá avivamiento, y habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Y esto está hablando de los creyentes, no de los que no están salvos. Los que no están salvos, lo que intentan es creer en el Señor y venir donde Él. Pero una vez tenemos eso, ahora Dios nos está dando dirección para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere hacer. Ellos no estaban haciendo esto, estaban dañándolo. Verso 13, por poco terminamos y vemos cómo termina esto. Sin embargo, han cultivado perversidad. Así que ellos están llevando a algo que es de granjero. Ellos están arando pecado y dice: has cultivado perversidad. ¿Y qué significa eso? Que ellos están trayendo esa oscuridad, esa iniquidad a su hogar y a su familia. Es algo sorprendente cuando tú piensas: tú y yo tenemos la habilidad de traer al Cristo bendición, luz, amor a nuestros hogares, a nuestras familias. O tenemos la misma habilidad para traer oscuridad, pecado, iniquidad a nuestra familia y de hacerle daño a todo el mundo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a hacer todo tipo de cosas que son erróneas. Todos tenemos eso. Pero ¿cómo llegaron allí? Y estos son la gente de Dios, el pueblo de Dios. Y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira. Ellos habían salido de la verdad de Dios y habían creído esas mentiras. Y el fruto de esa mentira los estaba destruyendo. Confiando en su poderío militar. Jesús nos dijo: yo soy el camino. Así que tú y yo debemos de confiar en Jesús, que es el camino. Ellos están confiando en su ser. Y hay muchos en nuestra iglesia hoy, lamentablemente, cuando oyes una reunión de personas que dice: tenemos que buscar la forma de cómo levantar dinero. Y yo digo: ¿cómo será? Eso quiere decir que el creador, el que creó el cielo y la tierra, Él no necesita a nosotros que vengamos con ideas creativas de cómo sacar el dinero de las personas, porque no tenemos dinero. Si no tenemos dinero, no podemos hacer el ministerio. He escuchado eso por muchos años. Dicen: si no tenemos dinero, no podemos hacer el ministerio. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan entrando al templo, el que está incapacitado pidiéndole a ellos le dicen: oro ni plata tendremos nosotros, no tenemos dinero. Dicen: no, vamos a quedarnos en casa y pedirle a Dios por el dinero. A ellos no les importaba, ellos tenían fuerza espiritual y nada los iba a detener. Y para mí es algo retante, y eso me lo hemos perdido lamentablemente en la iglesia hoy día. Confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes
ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Estás confiando en los recursos, en el poder, el dinero de la gente, y no estás confiando en el Señor. ¿En quién estamos confiando? ¿Dónde está nuestra fe? ¿A quién estamos mirando? Cuando entendemos eso, Zacarías 4. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, ni jamás lo será, pero por el Espíritu de Dios, dice el Señor. Son cosas retantes, pero hay que salir de lo que es teórico y de nuestras propias ideas y buscar del Espíritu. Nuestra nación necesita ver al Señor trabajar a través de las personas que están conectadas a Él, para que vean la luz y la vida y el amor de Dios en el servicio del Señor. No levantarse ellos mismos, en el servicio del Señor. Eso es todo. El que llama al nombre de Cristo, que conoce a Jesús, tiene un destino en su vida y un llamado. Cada uno tiene dones y habilidades en ministerio para el Señor y en el Señor todos. El cuerpo de Cristo nunca debe ser el que es observador y decir el ministerio de maestros y pastores, ellos lo que tienen que estar haciendo, los demás solamente observando. Eso no es. Dios tiene planes para todos. Dios morir siempre lleva a este punto bien importante. Dice, la iglesia es un gigante dormido que si se despierta impactará el mundo. Y ciertamente Dios lo usó en muchísimas grandes cosas. Y cientos de miles de personas venir a Cristo en Estados Unidos, alrededor del mundo. Hay algunos retos para nosotros. El próximo domingo, Filipenses capítulo 1. Si quieres pasar tiempo en eso esta semana y meditar en la palabra. Pero Oseas 10, de 12 al 13, son escrituras muy buenas para meditar y ver el avivamiento espiritual que necesitamos tan desesperadamente. Padre, te damos gracias por esta mañana, por las puertas abiertas que tenemos, por la preciosa sangre tuya. Y Señor, no queremos mantenernos distantes a ti. No queremos seguir sembrando en nuestra carne, sino que usar nuestro tiempo para nosotros mismos. No lo queremos hacer, Señor. Cualquier cosa que no son ni pecaminosas, pero nos mantienen lejos de ti, y te damos unos cuantos minutos aquí y allá. Queremos estar buscando tu rostro. Queremos ser personas que interceden y oramos, dependientes de ti, llenos de tu Espíritu Santo, y sabiendo que tú nos has dado todo esto porque tú quieres que brillemos tu amor y tu luz con este mundo que te necesita. Oramos por nuestra nación, oramos por el mundo, por aquellos que estén sufriendo por el virus. Pedimos tu mano sobre ellos y que los sane. Y aquellos que han perdido seres queridos, Señor, familia, esposos, niños, padres, que tú les ministres y les des consuelo, Señor. Te pedimos un despertar espiritual, tu derramamiento de tu Espíritu Santo, que tú nos avives nuevamente y nos des vida, aliento de vida, que llene nuestro corazón y nuestra mente, que nos enciendas un fuego dentro de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Disfruta este fin de semana festivo y Dios los cuide.